Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de cine y otras cosas. Estamos contentos de estar una semana más con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy hablando de una película mexicana que sí nos gustó y Ujú. estamos muy contentos. Mi nombre es Itlali Guajardo para las personas que no me conocen y me encuentro como cada semana en compañía de mi buen amigo Raimundo Cervera Osten. ¿Cómo te encuentras de esta semana, Raimundo? Bastante bien, Silali. Fíjate que muy, pero muy contento. Fui la semana pasada, estuve en Ciudad de México. De hecho, para quien no se dio cuenta, para quien no escuchó todo el programa completo, de la semana pasada fue pregrabado. Los queremos mucho, ¿no? Por eso, a pesar de que me fui, sí les dejamos ahí este regalito. Hablamos de Bastardos sin Gloria. Por eso, si no contestamos comentarios, fue precisamente por eso, ¿no? Porque no fue en vivo el programa. Pero para que nos vieron, lo hayan visto, espero que lo hayan disfrutado bastante. Fíjate que muy padre, sí, me la pasé muy bien. Fui a un congreso de ortodoncia de la UNAM, de la cual yo soy egresado. Tuve una convivencia muy padre con excompañeros que tenía mucho tiempo de no ver. Unas pláticas que me encantaron también. Hubo doctores de varios países que estuvieron platicando, dando conferencia. Hubo un doctor de Brasil, un doctor de Suiza, de Alemania, de Polonia. Sí, una experiencia muy grata y muy increíble también. Y pues muy contento también bueno, y otra cosa que se me olvidó de decir, también pues llegué raspando. Aquí tuvimos la convivencia el domingo Sí, con Jorge Jiménez, de la nueva película, su nueva película Pérdida pérdida Total. total. Muy buena película, Ajá. me gustó. Estuvimos ahí en la cobertura también. Sí. Me dio mucho gusto ver a varias caras conocidas, ver a bastante gente. Muy apapachado Jorge Cislali, firmando autógrafos, teniendo una buena plática. O sea, y pues qué honor que vino aquí a Musquis, a Cinépolis Musquis, a tener pues esta convivencia. Después todos entramos a ver la película. Jorge se tuvo que ir temprano porque después ya se fue para Sabinas porque tuvo un evento similar. Pero es muy agradecido, la verdad. Y pues esperemos tener más seguido este tipo de eventos también. O sea, es un orgullo coahuilense y pues, ¿qué te puedo decir? Me gustó bastante la película también. Que de hecho próximamente vamos a estar entrevistando a Jorge Ah, y excelente. estamos pues sí muy contentos de que haya resultado bien ese evento, de lo disfrutamos bastante, la pasamos Ajá. muy bien y sí, no todos los días tenemos por acá en Muskis eventos de ese tipo, así que Ujú. estuve muy contenta, la pasé muy bien, me reí, disfruté en general, la experiencia fue bastante buena. Pero, pues ya adentrándonos a lo que venimos, Raimundo, que no lo hemos dicho, no lo hemos comentado, pero muy seguramente ya lo intuyen por la Miniatura, la publicidad y por la publicidad, miniatura y claro. por todo. Eh, Hoy vamos a hablar de la película Roma, que creo que hay bastante que decir de esta película. Y antes de adentrarnos en qué trata y demás, te pregunto, Raimundo, ¿a ti te gustó la película? No me gustó, me encantó, la verdad. Me encantó. Tuve la suerte, sí, la vi en el cine. Tuvo en su tiempo, yo la vi en su tiempo, ¿no? Cuando salió, la he visto 2 o 3 veces. La acabo de volver a ver y nuevamente me volvió a prender ciertas fibras. Es una película en arte, en toda la palabra, la verdad. O sea, se hace con una maestría la película. Y me siento muy afortunado poder decir que la vi en cine, porque verla en cine es una experiencia muy increíble. Tuvo estrenos muy limitados. Yo tuve que ir hasta Piedras Negras a verla. De Sí. hecho, la vi, me parece que fue en diciembre del 2018. En ese tiempo ni siquiera teníamos cine todavía aquí en Musquis. Eh, Sin embargo, valió bastante la pena ir hasta allá porque sí es toda una experiencia cinematográfica Roma. Creo que no sé por qué en algún punto no me había todavía permitido ver esta película. No sé por qué no la había hecho, pero cuando la vi, oh sorpresa, la disfruté bastante. Yo sé que hay infinidad de comentarios sobre esta película que rondan que si, ay, es que a mí me parece aburrida, ay, es que a mí tal y tal cosa no me gustó, que igual siempre hemos compartido que el cine se trata de opiniones al final del día y que pues cada quien tiene sus gustos. Lo que sí debo de confesar es que cuando la estuve viendo fue una sorpresa para mí porque no sé, no me había en algún momento como
puesto a pensar en, voy a ver Roma. Fue de hecho que quiero dar y reconocer públicamente que fue a sugerencia de Gerardo, que nos dijo, ¿por qué no hablan de Roma? Lo hicimos y cuando me puse a ver la película, la estuve disfrutando. Hay algo en la estética, en la forma en la que está filmada, es cierto. que simplemente me atrapó. O sea, cuando empecé a ver la película, yo estaba encantadísima viendo las secuencias, viendo los planos, viendo absolutamente todo de esta película, y que no hemos hablado de los personajes, sí, claro. pero ahorita que empecemos a hablar un poco más sobre los personajes, a adentrarnos ahora sí que en ellos, sí he de decirte que quedé encantada con algunos de ellos. Me da mucho gusto, Citlali. Mira, yo creo que sí vale la pena en esta ocasión destripar la película en su totalidad, porque es una película que genera muchas opiniones y genera sobre todo también muchos sentimientos en cada uno. Entonces, incluso del final también, no sé qué opinas, Citlali, porque creo que vale la pena, porque creo que es de estas películas que sinceramente no hay un spoiler tal cual, o sea, pero bueno, ahorita vamos viendo qué podemos hablar o qué no podemos hablar. Antes de empezar, lo que sí comentarte, la película está dirigida majestuosamente, increíblemente por Alfonso Cuarón. De hecho, fíjate que es curioso, ¿no? Su primera película ya como director, me parece que es de 1991, es Solo con tu pareja. Esta película con Daniel Jiménez Cacho es muy divertida, y desde aquí ya se veía que el señor sabía muy bien dónde poner la cámara, o sea, fíjate que de las 8 películas que hasta el momento ha dirigido, me falta nada más ver una, que es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Es que no soy el mayor fan de Harry Potter, vi la primera hace mucho, se me hizo entretenida, pero no sé, nunca me jaló la saga para seguir viendo, y quisiera ver la 2 para después poder ver la 3, que es la que me falta de ver de Cuarón. O sea, ya, y sí comentar que sus películas son bastante increíbles, ¿no? A mí hay una que me gusta mucho que se llama Grandes Esperanzas, con Ethan Hawke y con Gwyneth Paltrow y con Robert De Niro. La vi hace mucho tiempo y ahora que acabo de volver a ver Roma, me gustaría volver a ver Grandes Esperanzas. Está basada en un libro de Charles Dickens, de hecho, me gusta mucho el uso de los colores en esa película, el uso de los tonos en verde también. Sí. Y la historia en general también es muy buena, o sea, fue tan buena en su momento Solo con tu pareja, que más adelante pues trabajó ya en el extranjero, ha trabajado en Estados Unidos, ha trabajado también en Inglaterra. En Estados Unidos me parece que hizo La Princesita, Grandes Esperanzas, luego volvió a hacer cine mexicano, hizo Y tu mamá también. Esa la vi en el cine Rosita, fíjate, cuando estaba saliendo de la prepa también. La narrativa, la manera de contar historias que tiene Cuarón es muy inigualable, o sea, es muy única, la verdad también. Vi también Los Niños del Hombre, con Clive Owen. Es una distopía, me parece que está basada en un libro también. Y mira, hay una cosa que tiene mucho en sus películas, Alfonso Cuarón, que es el uso de los planos secuencia, que es un recurso del cine bastante complicado de hacer, Citlali. O sea, son tomas que no tienen cortes, o sea, y que generalmente tienen movimientos de cámara. De hecho, si te diste cuenta, Roma las tiene también, al menos tiene 3, digo. En Los Niños del Hombre usa un plano secuencia bien complicado de hacer, y es que imagínate, o sea, en un plano secuencia, si un solo actor llega tarde o se equivoca en el guión, tienes que volver a hacer todo desde el principio, o sea, entonces... Sí, es toda una secuencia ahora sí que sin cortes, muy elaborada. Muy coreografiada, sí, sobre todo. Muy elaborada, donde todos tienen que cumplir su función, pero al pie de la letra, o sea, y tal cual es. Algo de lo que quería decirte, en algún momento deberíamos de tener un especial de Alfonso Cuarón, deberíamos de hablar también de sus películas. Encantadísimo. La verdad, sí me gustaría, y creo que estaría muy, muy chido. Claro, por supuesto, yo encantado. Y bueno, mira, aquí nada más antes de esta pequeña de reseña de la carrera de este gran director mexicano, comentar que fue el primer director mexicano también, Citlali, que ganó el Oscar a Mejor Director. Lo ganó por Gravedad, que fue su película previa a Roma. Entonces, yo me acuerdo bastante cuando fueron esos Óscares, o sea, cuando dicen Alfonso Cuarón, mejor director, estaba gritando de la alegría, la verdad, o sea. Y lo padre también es que con Roma volvió a ganar. Volvió a ganar. Justo. Tiene 2 Óscares como director. En Roma, curiosamente, fíjate que en Gravedad me parece que el Chugo Lovensky fue su director de fotografía. ¿Sí? En Roma él mismo es el director de fotografía, y no me has de negar, Citlali, que la fotografía de la película... Preciosa, o sea, me encantó. Bellísima,
pero bellísima, la verdad, o sea, mira, una cosa si te diste cuenta en la película, prácticamente no tiene close-ups. Para quien no lo sepa, un close-up es una toma que se hace específicamente de la cara muy cerca de algún personaje. Sí. Prácticamente no existe. O sea, la cámara es más que nada funciona de manera descriptiva. Sí. O sea, nos describe cómo son los lugares. Mira, bueno, tú lo comentaste ahorita, una de las cosas que tiene la película es su puesta en escena, su producción, su diseño de arte. O sea, está muy increíble. O sea, porque mira, ahora que fui a Ciudad de México, estaba hablando con una amiga y yo lo que le comentaba, o sea, es que bueno, la película se desarrolla entre el año 1970 y 1971 en la Ciudad de México, precisamente en la colonia Roma. Sí. Entonces le dije, es que es una película que te transporta a ese tiempo. Dice, pero ¿cómo te va a transportar si tú no viviste esa época ni en ese lugar? Le dije, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo nunca he ido al espacio, ¿no? Pero cuando veo Star Wars me transporta al espacio, o sea. Oh, Okay. sí. Entonces yo creo que es el poder y no solamente las películas, yo creo que otros medios audiovisuales, como los libros también. Claro, te transportan a otros época, lugares. A otro lugar. No, hombre, ¿quién dice? Al rato, ¿te imaginas tenemos que ir allá a la colonia Roma a hablar de Roma en algún momento? Yo ya estuve en la colonia Roma y he de decirte que está preciosa la colonia Roma. Tenemos que ir a la colonia Roma a hablar de Roma en algún estaría... momento, enseñando las locaciones. En el momento parece sueño, pero en el futuro, quién sabe. Sí, pues sí, claro. Sería una experiencia bien interesante, bien divertida, haciendo una comparativa. Creo que todavía existe la casa, fíjate, donde se... Oh, ¿en serio? De hecho, mira, una cosa bien interesante es que, bueno, para quien no lo sepa, Roma lo platica de manera semi-autobiográfica, un poquito, es una película muy íntima también, sí, para Alfonso Cuarón, pero o sea, recuperó más o menos un 80% de los muebles que tenían cuando era niño para poder hacer la película. Sí, estuvo interesante. Había checado esa información, había checado ese dato y dije, ¿cómo recuperar? O sea, si tú y yo nos ponemos a tratar de recuperar los muebles de nuestra infancia, ¿tú crees que podrías? Algunos, tal vez. El 80% lo dudo mucho, sinceramente, Sí. pero increíble que se pudo dar la tarea. Ahora, lo que yo creo que no me vas a dejar también, no me vas a poder dejar negar, Citlali, es que sin haber vivido en esa época, se respira el México de los 70, digo. Del México del 70, del 71, o sea, se revisó hasta acá al más mínimo detalle, ¿no? O sea, ver a las calles a Cleo, o sea, cómo va caminando y ves los póster donde te pedían que votaras por Luis Echeverría, pues en las elecciones del 70. Recordemos que antes venía López Ordaz, como presidente de la República. O estás en uno de los cuartos de los niños donde tiene el póster del México 70, del Mundial de México 70, los puestos, incluso el mismo cine que hace un pequeño homenaje también al cine, con la visita que ellos mismos tienen al cine cuando van, o sea, y esas escenas donde están dentro del cine se ven también increíbles, se ven preciosas, entonces... Está increíble, la verdad, en los escenarios, las locaciones, todo lo que vamos observando, de verdad que me encantaron. Y otra de las cosas, uno de los datos que escuché por ahí, y ya me dirás tú si es verídico o no, pero escuché que no les daba guión a los actores. Sí, es verídico. Que, o sea, les decía como que en el momento de las indicaciones, porque quería como las reacciones más naturales en el momento, como captarlos. Es que, mira, hacerte el comentario, la película, hay una corriente en Italia que me parece, si no estoy 100% en lo correcto, viene después de la guerra en Italia, se le conoce como el neorrealismo italiano, o sea, es un tipo de cine que trata mucho de denunciar y de hablar de situaciones sociopolíticas y también económicas, ¿no? Entonces, en aquel tiempo se buscaba un realismo en el cine también, por lo que a veces se contrataba a actores que no eran actores, por decirlo de alguna manera, y no se buscaba una actuación que no fuera actuación, ¿no? Se escucha raro, ¿no? Pero a veces hay mucha gente que no lo entiende esto, ¿no? Pero a veces la mejor actuación es la no actuación, o sea, actuar de la manera más natural posible. Y ahora mira, captar la emoción en el momento. Sí, por supuesto, pero mira, también hay una situación, ¿no? Yo me acuerdo que lo estábamos platicando hace un tiempo. Estábamos hablando de las telenovelas, ¿no? Te dio un poquito de alergia, ¿sí? Me dio un poquito de
un olor por aquí Ok. de como querer estornudar, pero ya Ya, estoy ya bien, estamos estoy al bien, 100, digo. estoy A lo bien. mejor fue el olor del México de los 70, ¿no? A lo mejor Ajá. fue eso. Nos Ujú. transportamos a otra época. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, como te platicaba, ¿no? Hablábamos de las telenovelas, de las diferentes televisoras que hay y mira, no es por criticar, no es por demeritar, ni mucho menos, pero generalmente este tipo de producciones pues tienen un público en específico, ¿no? O sea, y generalmente la mayoría pues se recortan con la misma tijera, ¿no? Tienen mucha Ujú. sobreactuación, o sea, no sé, digo, me viene a la cabeza la telenovela que se hicieron muchos memes de, Mariela del Barrio, me parece, que sale Ya. Soraya, ¿no? De que la maldita lisiada, o sea, y con mucho respeto, ¿verdad? Y Tati Cantoral, o sea, pero está muy sobreactuado, o sea, está tan sobreactuado que te da risa, Sí, o sea, es claro. demasiada sobreactuación, o sea, entonces el hecho de hacer las cosas natural, de hacer el día a día, de poderlo presentar en pantalla y sobre todo, como bien lo comentaste ahorita, Cislali, de enseñar los sentimientos de manera cruda, al Ajá. natural, sin ningún tipo de adorno, que generalmente recordemos que el cine adorna, o sea, la vida real, o sea, presentar un cine que no adorna nada, o sea, que te lo suelta Sí. tal cual es la vida, no es tarea nada sencilla. Entonces, bueno, uno de los máximos representantes, que de hecho la tengo en DVD también, en una edición muy sencillita, bueno, de hecho no es mía, es Oh. de mi hermano Alejandro, ¿no? Que le agradezco mucho que me la haya prestado, Y es que el ya se ladrón de reportó bicicletas. acá en los Ah, comentarios. excelente, Ahorita les daremos ahorita los lectura a sus leeremos los comentarios, comentarios, digo. sí, justo. Entonces, se basa mucho en este tipo de corriente, Alfonso Cuarón, para presentarnos su gran producción Roma. O sea, como tú lo comentaste ahorita, y mira, ¿sabes lo que es bien increíble también Ujú. de Cuarón? Que después de presentarte una odisea en el espacio, la aventura de dos amigos que van por las carreteras de México, la historia de una princesita, la historia de una persona que se supera, la historia de una distopía, donde ya no están haciendo humanos, o sea, después de crear todos estos mundos, él decide presentarnos una obra, como tú lo comentaste, muy íntima, Claro. donde es algo así como se abrir una pequeña ventana a sus recuerdos, o sea, y por eso a mí me encanta que la película se haya filmado en blanco y negro, digo, porque muchas veces parte de los recuerdos vienen también de estos tonos, o sea, como si vieras fotografías antiguas, por ejemplo, o como si vieras una película antigua también, o sea. Sí. Entonces, a veces la película pareciera como si fuera un sueño de él, digo. De hecho, tanto es así que no identificamos muchas veces a los niños, ¿no? Al menos yo no sé qué niño era Alfonso Cuarón de todos los hermanos. Sí. Entonces, una cosa que me fascina también es que, más que platicarte su historia en particular, te platica la historia de su familia. Sin embargo, lo hace a través de los ojos de Sí. Cleo, que es pues una trabajadora doméstica donde se ve que especialmente los niños la ven como algo más. Inspirada en Livo Rodríguez. En Livo, exactamente. Sí. Que quiero al final de la película pasa algo muy bonito que te voy a decir, se me salieron las lágrimas ayer que la terminé de ver otra vez, Sí. después ya es como la cuarta vez que la veo. Es que la verdad, cuando les decimos que es una película muy buena, se los decimos en el sentido de que nos fascinó, nos gustó bastante. Y la cosa aquí es que creo que dentro de lo que es, muchas personas como que van con una idea de lo que va a ser la película y al resultar ser diferente, como que existe Repele, ese digamos. repele de Ujú, algunas personas. No de todas, porque sí ujú. creo que es una película que requiere de pensar, de estar analizándola, de ponerle atención a lo que estás observando en pantalla. Pues sí, al final del día, pues como que no, igual y no es para todas las personas. Y No, no ujú. refiriéndonos al sentido de que no, solamente las mentes más intelectuales. No, No, sino en el sentido de que para cierto tipo de personas que aprecien este estilo de obras, va a ser maravillosa. mira, no puedo más que estar de acuerdo contigo, Silali. Mira, la verdad es que yo pienso igual que tú, o sea, no se dice en un sentido de presunción. Ujú. Sin embargo, sí, yo creo que entender que el cine va más allá del entretenimiento nada más, o sea, o no sé, digo, a lo mejor está mal que lo diga, pero del entretenimiento vacío, digo. Creo que hay entretenimientos que son vacíos y hay algunos que no. Sin embargo, yo creo que el cine tiene mucho más allá que ofrecer que eso. Ahora, yo creo, sí estoy de acuerdo, esta frase la escuché hace poco de Alfonso Cuarón, es que pensar que el cine está limitado solamente a contar historias,
pues es bajarlo a una cosa muy, pues muy pobre, ¿no? Mira, Sí, no sé, se me viene a la cabeza, yo lo he mencionado en programas anteriores, por ejemplo, Stanley Kubrick, que es un director que a mí me encanta, tiene una película que se llama Full Metal Jacket o Cara de Guerra. sí, Esa película habla sobre la guerra de Vietnam, pero no tiene un protagonista tal cual. De hecho, si ves la película, o sea, si ves los horrores de la guerra, si ves los soldados, cómo se tienen que preparar para ir a la guerra, cómo los preparan, y luego cómo después de toda la matazón se ponen a sí. cantar la canción del Club de Mickey Mouse, o sea, perdón que haya dicho, pero es que si no, no se iba a entender. Ujú, Mientras traen sus rifles, pues te das cuenta de una cosa, o sea, aquí el verdadero protagonista es la guerra. O sea, sí, entonces es una manera diferente de contar historias. Y sí estoy de acuerdo. Mucha gente no está preparado a veces para ver este tipo de películas cuando el espectador promedio está acostumbrado a la fórmula tradicional, digamos. claro. Sin embargo, mira, lo que yo sí digo es que cuando le entres un poquito más al cine y cuando te atreves a ver una propuesta un poquito que va más allá, por así decirlo, también creo que la forma de ver cine también empieza a madurar bastante también, o sea, entonces hay obras que empiezas a apreciar cada vez más. Y bueno, hacer un comentario más al respecto aquí también. Creo que hay ciertas obras que a lo mejor cuando las viste por primera vez pensabas ciertas cosas, pero parte de lo mismo, del madurar todos estos gustos o madurar también la manera de ver las Claro. cosas, puede ser que si la ves años después la veas con otros ojos también, o sea, es lo que te podría comentar al respecto. Y es que también creo que algo de lo que pudiera decir es que en algún punto al empezar a apreciar el cine, cuando te abres a las posibilidades, puedes encontrarte con un amor por el arte también Sí, y encontrar que hay algunas obras que buscan ser nada más y nada menos que una expresión de arte. totalmente, Cislali. No, creo que no hay mejores palabras que esas. Al final del día, el arte es una expresión del sentimiento, digo, ya sea en pintura, ya sea en danza, ya sea, ¿por qué no?, también en arquitectura, ya sea en literatura, y el cine también, o sea, el cine con el tiempo se fue transformando y se convirtió también en un negocio. Actualmente las grandes productoras invierten miles de millones de dólares con la intención de recuperar el doble o el triple de lo que invirtieron, Sí. presentando productos a veces buenos, a veces no tan buenos. Sin embargo, sí creo que con el tiempo se ha perdido esta visión del autor, o sea, esta visión del autor de querer, más que entretener, expresar, Oh, expresar lo sí. que tiene dentro. O sea, y yo creo que aquí Alfonso Cuarón sí es como si abriera su pecho, ¿no? Y Hizo sacara una lo que tiene. expresión Es como artística exactamente, hermosa. o sea, como si sacara lo que tiene en su corazón, o sea, y en sus recuerdos también, digo, por eso creo, no nada más por eso, o sea, porque realmente la puesta en escena es lo que hace tan magnífica a Roma, o sea, creo que por eso es una película que me encanta bastante, o Que sea. justo tristemente, Raimundo, Ujú. luego en algunas películas termina pasando que ya ni siquiera le tiran a entretener a la audiencia, le tiran a lucrar, a Sí, conseguir ajá. lo más que puedan de dinero, de recurso, de algo, pues que al final no nos está dejando No, mucho. no es como que hicieran live action, ¿no? De películas animadas. Perdón, me dio tos. Ay, no, Raimundo. No, no lo No, hombre. No, sí, totalmente, Cislali. O sea, como se dice, no es ordeñar la vaca, ordeñar un producto una y otra vez. Entonces, a veces es triste que dentro de todo este mar de cine tan comercial, o sea, joyas que van más allá del lucro, que más bien buscan lo artístico, a veces pueden pasar desapercibidas o incluso pueden recibir comentarios negativos precisamente por este consumo de material tan comercial. Claro. Ujú, Mira, el permitirnos apreciar el arte y disfrutarlo buscando un enfoque diferente, salir de lo que estamos tan acostumbrados, ujú. pudiera sorprendernos. A lo mejor para algunos digan, no es lo mío, no Está me gusta, bien, y está y bien, o es sea, y es correcto, o sea, completamente es aceptable. respetable sobre todo, Y digo. habrá otros que digan, me encantó. Pero Ujú. yéndonos a qué es lo que pasa en la película de Roma, con la trama, Raimundo, Sí, platiquemos claro, por qué es lo que supuesto. ocurre. Mm, Que te sorprenderá que ujú, vamos algo avanzados en el ujú. tiempo por acá. Sí, claro, no, pero todo sale. Todo sale, me sorprende porque se siente Ajá. como que llevamos 5 minutos. Mira, comentar, ¿no? En sí, ¿de qué se trata Roma? O sea, yo, mira, yo creo que hay dos definiciones de Roma, sinceramente, a mi punto de vista, Sí, Silvia.
Está los eventos que se presentan en la película como vivencias, tal vez de manera apartada, que en general forman un gran recuerdo. Sí. Y se puede tratar de lo que cada quien interprete. Porque mira, para mí personalmente, o sea, la Roma se trata del dolor. Mm. Del dolor, de cómo el dolor es percibido también por las clases sociales. O sea, cómo Sofía, una señora de sociedad, percibe el dolor. Y cómo Cleo, una muchacha muy noble, de su servidumbre, también percibe su dolor. Ambas tienen dolor, o sea, ambas son mujeres solas, digo, que al final, pues tienen que seguir, o sea, para mí realmente mucho, ese es el corazón de Roma, para mí personalmente, yo creo que también hay personas que pueden tener otra interpretación, pero si vamos a los eventos de Roma, ¿de qué trata? O sea, en general Roma, o sea, Roma se trata de una familia, suponemos que pudiera ser que acaudalada, que vive precisamente en la colonia Roma. Sí. Ahora, mira, una cosa que me encanta de la película es que es muy descriptiva con la cámara, como dije anteriormente. Desde que empieza la película tenemos tomas que son fijas o incluso también que están moviéndose como en Sí. un plano, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de la cámara cuando entra en la casa, o sea, y cómo podemos ver que se mueve y vemos cada uno de los cuartos, ¿no? Sí. Ujú. Es una cosa que primero a ti como espectador te presenta cuál es la vivienda de los habitantes. Y vemos a Cleo pasando entre Ajá, sí, habitaciones y exactamente. recogiendo. Y es de las primeras cosas que podemos Ujú. observar de ella en la película. Por supuesto. Ahora mira, a lo que me refiero como que es muy descriptiva también en sus formas, o sea, y es una maestría al momento de hacer cine también, es cuando llega el papá. O sea, realmente no hay un solo diálogo en esta escena, pero ya sabemos todo del señor. Mira, primero que nada, sabemos que es un fumador empedernido, sabemos que trabaja en el IMSS, y aparte, pues nos damos cuenta también que es un narcisista el señor, o sea, ¿y por qué nos damos cuenta de eso? O sea, porque el señor no es capaz de entender que tiene una cochera muy chica, pero él quiere un carro muy grande, o sea, que pues representa estatus, representa, es Que una también, superioridad también, o ese sea. señor que, o sea, ese auto, ok, está muy grande para ese espacio. Ujú. Perfecto, pero cabía. Cabía casi que milimétricamente tenía que entrar así. Pero como tienes tanto tiempo en esa casa y no puedes meter bien tu auto en la cochera, ya tampoco te enojes con el resto de personas si tú no pudiste. Ya no salgas a reclamar de otras cosas que nadie está hablando. Ok. Ay, no, es que sí me sentí un poquito mal cuando se bajó y empezó a reclamar cosas. No, pero es que mira, para mí personalmente, ese auto que es un Galaxy, yo no conocía esa marca, sí creo que representa mucho, digo, si hablamos más de la película, o sea, cuando lo empieza a tomar Sofía, la esposa, o sea, nos damos cuenta de otra cosa del auto, o sea, pero yo creo que al menos en esta escena, eso es así es como se te presenta el personaje, o sea, como una persona que busca estatus, o sea, y mira, no sé, digo, tal vez sí, tal vez no, pero creo que, pues tal vez se podría pensar, o sea, que algunas personas podrían caber en esta categoría también. Oye, ¿sabes qué? Económicamente no me da tan bien, pero tengo que tener un carro así que todo el mundo vea que me va bien, o sea, no sé, digo, creo Sí. que esta escena representa mucho esto. Ahora, mira, también una cosa que me hace mucho eco también es cómo era económicamente cómo eran aquellos años, o sea, en Sí. aquel tiempo ser doctor del IMSS, pues ya representaba tener una casa con 2 pisos, tener 2 autos, tener 4 hijos y tener dos muchachas de servidumbre. Pues qué bien estaba la economía en ese tiempo, ¿no? Wow, O o sea, sea, lo eras un veo. doctor y eras el Y doctor. no trabajabas en la privada, o sea, trabajabas en la institución pública, o sea. Era muy, muy reconocida la labor. eh, Debería de seguir Ajá, siendo, debería ser, sí, por debería, supuesto, claro que pero sí, pero pues la inflación y han cambiado mucho las cosas a partir de ese entonces también, digo. Entonces, me encanta esa escena precisamente porque sin verle la cara al personaje, porque nunca le ves la cara, o sea, por el simple hecho de que se estaciona, ya conoces mucho del personaje, o sea, y eso solamente puede hacerlo un maestro como Alfonso Cuarón. yo sentía la tensión donde estaba metiendo Ujú, ese vehículo, yo estaba muy incómoda, yo estaba de, ujú, ¿por qué? Y luego que se baja algo molesto que se percibía, o sea, no es ujú, como que se baje súper alterado, pero algo dentro de mí, y también es de la magia que tienen estas actuaciones y el cine, o sea, ujú. se siente Se que siente, está molesto. Y más adelante te lo ajá. confirman cuando empieza a reclamar por el excremento del perro. Sí, mira, de hecho yo creo que hay todo un tema como eso, Citlali, que me gustaría tocar más adelante. Lo que quería comentar también es el hecho de que está tan minuciosamente la película hecha
porque, por ejemplo, también el hecho de los programas de televisión de aquella época también te los ponen, o sea, y me da mucha risa porque son programas que yo veía también, o sea, no en los años 70, yo no, todavía no nací en los 70, pero por ejemplo cuando están con la familia están viendo Ensalada de Locos, o sea, con Héctor Lechuga, con Alejandro Suárez y con el Loco Valdés. Ese programa yo lo vi en repeticiones con mi familia también, o sea, wow. por eso esa escena a mí me gusta mucho también, o sea, siempre en domingo también. Y de hecho, en ese momento en particular están viendo, a mí no me tocó, ¿no? Pero le pregunté a mi mamá y me dijo que sí lo llegó a ver el profesor Sorek, me parece que se llama, que aquí lo interpreta Latin Lover, o sea, ese es un personaje que sí existió, el que hace Latin Lover. Bueno, pero más adelante hablamos de eso. Dato de hecho que voy a comentar de los comentarios. Tu hermano aquí nos dice, excelente película, tuve la fortuna de conocer a uno de los actores de la peli, el Latin Lover. Sí, es cierto, Alejandro lo conoció allá en Tulum, me estuvo platicando una anécdota muy, muy divertida. Y déjame decirte que es breve la participación de Latin Lover, pero lo hace bastante bien, bastante bien. Entonces, mira, conforme avanza la película también, pues sí somos testigos de unas actuaciones que a mí se me hacen bien desgarradoras, pero bien desgarradoras. Mira, Yalitza Aparicio hace un papel increíble, formidable. O sea, la verdad me quedo, las miradas, o sea, y mucha gente a veces esto no lo entiende, o sea, tiene más poder una mirada sin diálogos que 1000 diálogos, o sea, tiene más poder de transmitir. O sea, si poder transmitir dolor, o sea, de la manera en la que ella lo transmitió, que tuvo mucho que ver también la dirección de Alfonso Cuarón para llegar a esto, o sea, te llega y te llega al alma, la verdad. Pero mira, a veces yo creo que también no se habla de Marina de Tavira, o sea, que Marina de Tavira también hace una actuación, las dos estuvieron nominadas al Oscar y no fue por nada, sinceramente, o sea, lo hacen increíble. Mira, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? El hecho de que la película es descriptiva en sus formas, o sea, no tanto en sus diálogos, o sea, cuando el padre se va en el otro auto, que creo que es un bocho, si no estoy equivocado, se está despidiendo de los hijos, se despide de su esposa, de Sofía, cuando le da ese abrazo por la espalda, tú sabes que algo no está bien. Sí. Tú lo sabes, o sea, no te lo dicen en ningún momento, pero tú sabes que algo está mal, o sea. Entonces, posterior a esto, cuando ves la escena de Marina de Tavira que está en medio de la calle mientras viene la banda de guerra y con una mirada perdida, o sea, desolada, confundida y al mismo tiempo con un dolor que pareciera que pues es silente, te desgarra, o sea, y porque, no sé, digo, yo creo que tú como espectador que estás ahí viendo, y ella también, o sea, como si tuvieran una confidencia, como si tuviéramos una confidencia con ella, yo creo que los dos sabemos, o sea, los espectadores y ella, que ahí viene el fin. Así es como, al menos yo lo siento, ¿no? Entonces, ya se percibía que algo no andaba bien en la mera actitud, tú lo dices, la actuación es tan buena que tú sientes que está pasando realmente, o sea, deja de convertirse, y esta es la magia de cuando vemos una buena película, de cuando vemos buen cine, ya van varias veces que me pasa, que se te olvida que es una película, y eso me ha estado ocurriendo, o sea, como si de verdad esto estuviera ocurriendo en el momento y lo estuvieras ahí viendo. Claro. Y se convierte en algo aún más significativo porque te das cuenta de que al final son personas que están actuando, que te están narrando una historia, y el poder meterte en esa experiencia, el transportarte a esa época, transportarte a esos eventos y sin decir una palabra, transportarte también a esas emociones, es algo que se debe de reconocer bastante. Totalmente, Citlali, totalmente. Y bueno, como comentaba Yalitza, o sea, desde el hecho de los diálogos en mixteco, ella tiene ascendencia mixteca también. Sí, que hizo historia con la nominación que le dieron al Oscar de ser la primera mujer indígena. Con ascendencia indígena, sí, claro. Sí, por supuesto, y merecidísima, si me preguntas, merecidísima. Ambas. Sí. Mira, luego posteriormente, cuando tiene las interacciones con Fermín, hay una escena que tiene que ver con un cine, que tiene que ver después con un hotel, que tiene que ver con intimidad. Está medio picosona esa escena, pero sí comentarte que me encanta ahí se siente tan natural, Yalitza, o sea, y mira, más que el acto sexual en sí, o sea, se siente como que ella se entrega por amor, entrega su alma, se entrega pues hacia algo mejor, digo.
por eso duele mucho cuando es defraudada por el mismo Fermín, o sea, cuando le confiesa que está embarazada y pues primero que nada aplica la de Actúa como un nefasto. No, sí. Actúa como un nefasto. Pero digo, aplica la que se nombra mucho, ¿no? De que se fue por los cigarros y nunca volvió, ¿no? O sea, entonces estaban en el cine. Pero qué feo. Ajá, sí. En ese momento a mí me estaba doliendo el alma cuando estaba viendo eso. Y ella le dice y lo hace como de que no, pues no pasa nada. Todo bien, todo chill. Y luego, ahorita vengo, voy al baño. Voy, ¿quieres un helado? Uh-huh. No, hombre. Ya nunca regresa y todavía deja la chaqueta, ¿no? No, yo me quedé ahí observando esa escena y dije, que vuelva. Como que ya no va a volver. Ya no volvió. Ya nunca vuelve. Uh-huh. No. Mira, volviendo a la actuación de Yalitza, cuando... Híjole, es que lo digo y no sé, me acuerdo de la escena y cuando está con Sofía, con su jefa, la madre de familia, Sí. le dice, ¿puedo hablar con usted, señora? Y nada más permíteme, ¿no? En esa casa también eventualmente iba la abuela y ya le platica, ¿no? Que tengo encargo, dice, o sea, dando a entender que está embarazada, ¿no? Y luego pues se ve que se quiere derrumbar, o sea, Uh-huh. pero mira, a mí lo que me encanta mucho también de la actuación de Yalitza es que está en un papel de sumisión casi toda la película, o sea, Sí. porque, digo, sin explicarte mucho de su pasado, o sea, no sé, digo, la misma película te dice que todo el tiempo fue su tipo de vida, o sea, de trabajar, de estar de niñera de niños, de estar de muchacha que trabaja en casa, o sea, entonces generalmente siempre ha tenido un jefe, entonces incluso aquí generalmente sus emociones se las guarda, o sea, y se ve a leguas también, o sea, cuando le dice a lo que le preocupaba a ella es si le iban a correr, o sea, le dice, Sí. me va a correr, o sea, se te destroza el corazón, o Es sea, que también dije donde entendí perfectamente esa preocupación porque Ujú. dije, es que ¿a dónde irá? O sea, si la corren, ¿qué va a hacer? No, pero mira, sí, al final del día, o sea, la familia la estimaba mucho, la quería mucho, o sea, pero cuando le ves la cara, cuando viene uno de los niños y la abraza, o sea, y le ves un dolor silencioso, ves alguna especie de llanto sin lágrimas, o sea, así es como la ves a Yalitza a partir de ahí, o sea, con una tristeza con la que se vive, o sea, con la que uno se acostumbra a vivir, o sea, y esto es una realidad también, digo. Sí. Uh-huh. Entonces, lo hace maravillosamente, lo hace majestuosamente. Que todas las emociones Ajá. que va retratando a lo largo de la película se sienten muy auténticas Ujú. y eso que no es cualquier cosa, la No, verdad. por supuesto. Algo que me encantaba es que al principio de la Ujú. película ella se sentía como que emanaba una cierta calidez, Ujú. como benevolencia. Además, en la relación que tenía con los niños, se notaba que los quería. Sí, por En la supuesto. Y los escena- niños se notaba que la querían a ella también. Sí, digo. en la escena Ujú. donde se acuestan y le Ujú. dice de que está muerta, Ujú. se me hizo muy, muy adorable, pero Ujú. también me dio un sentimiento extraño el estar observando esto. Mira, sabes, es que esa escena es muy bonita, digo, porque se ve como que hay un tipo como de idioma entre los niños y ella también, o sea, porque digo, el niño no quería hacer lo que le decían, por eso empieza a decir eso, es que estoy muerto, ¿no? Entonces, la manera de comunicarse ella con él, o sea, es haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Es que estoy muerta también. Entonces, se ve eso, yo creo que desde el principio eso la película te lo demuestra muy bien, el vínculo que hay Sí. entre ellos. Ahora, pasa una situación también, digo, hay escenas donde la madre de familia le grita de manera fea a Cleo. Ahora, a partir de este abrazo que le da a su esposo y a lo largo de la película, también se ve que hay una evolución en los sentimientos que ella tiene, porque ella también sufre, o sea, y Sí. lo ves, o sea, y nunca lo dice, o sea, nunca escuchas un diálogo donde ella dice o lo escuchas de fondo, creo que una vez, o sea, lo ves la forma en la que actúa, o sea, porque a uno de sus hijos le grita y le pega, luego se disculpa, luego le grita, creo. No tiene nada en contra de ellos, pero es que sus sentimientos son tan fuertes que no los puede controlar, o sea. Entonces, si te das cuenta, por eso para mí es tan importante esto del auto, o sea, y lo que representaba del estatus, porque cuando ella lo maneja y su esposo ya no está, entonces le empieza a hacer daño al auto, o sea,
¿Por qué? Porque es la manera ya de desquitarse, o sea, contra esa hombría, contra ese estatus social que quiere representar al Claro. esposo con un carro. Por eso el carro lo mete entre 2 camiones, para que se empiece a dañar. Por eso más adelante ese mismo auto lo mete a la fuerza a la cochera y lo empieza a dañar, o sea, porque eso también demuestra 2 cosas, o sea, a mi punto de vista. El primero es que hay una fractura en la relación, o sea, ese auto representa la relación y se empieza a fracturar. Eh, ¿Qué? Wow, ¿qué acaba de Ajá, pasar? no lo sé, digo. Pero bueno, Y, continúa. y el segundo es el hecho de que es la liberación también de Sofía, o sea, de cómo poco a poco se empieza a liberar de este dolor que ella siente, ¿no? Sí. Vamos un poquito avanzados en el programa, pero sí creo que vale la pena comentar algunas cositas más. Somos testigos también del halconazo, o sea que un evento muy duro, la verdad. duro. Recordemos que estamos en una época donde tenía muy poco tiempo que había pasado la matanza de Tlatelolco, o sea, una situación complicadísima Horrible, que sí. pasó el 2 de octubre de 1968, pues el 2 de octubre no se olvida. O sea, fue una matanza de estudiantes horripilante y espero que ese tipo de episodios nunca más se vuelva a repetir en México ni en el mundo. Entonces, en el 71, después de las manifestaciones, durante las manifestaciones, perdón, hubo un grupo paramilitar, o sea, los halcones, que fueron a golpear y a matar también, a desvivir a varios de los estudiantes. Entonces, por eso se le conoce este evento como el halconazo. En la película te dicen que está Cleo, estaba acompañado a la abuela, o sea, iban a comprar la cuna. Sí. Y ahí se le rompe la fuente, digo. Tratan de ir al hospital y esa escena es durísima. Sí solté algunas lágrimas, o sea, cuando y se le ve a Cleo, o sea, Yalitza lo hace increíble, o sea, como el dolor que Sí. siente, pues de este angelito que no pudo sobrevivir, o sea. Estuvo horrible. Que Ujú. según a lo que estuve viendo, no sabía lo que iba a pasar y las emociones sí fueron muy auténticas y fue Ujú. mucho del impacto real. Entonces estamos viendo Es muy duro, o sea. emociones Ujú. en su máxima expresión en el momento y de verdad que estuvo desgarrador, estuvo doloroso lo que estuvimos observando. Así que pues sí, no deja de ser una gran obra y por ese tipo de detalles para mí es que se guarda un lugar también en mi corazón de una muy buena película. Sí, por supuesto. Mira, pues creo que podríamos hablar y hablar de la película. Yo nada más quería decir 2 cosas más, porque yo sé que ya vamos bien avanzados en el programa. Sí. Mira, el primero es que esta escena donde se van a Veracruz ya, donde ya el Galaxy ya iban a hacer un último viaje en él, y ya Sofía, la madre de los niños, le confiesa que su padre ya no va a estar, donde ya se van a divorciar, o sea, ahí la ves muy tranquila, o sea, la ves muy tranquila, no la ves con dolor. ¿Por qué? Porque hubo todo un proceso para llegar a esto, o sea, donde una sanación para ella. Lastimosamente, pues, la verdad, a veces es incómoda. Entonces, Sí. por eso los niños empiezan a reaccionar de maneras diferentes. O sea, la niña se le pone la cabeza en el cuello, en el hombro de Cleo. Uno de los niños, de menos a más, empieza pues a llorar, los demás se quedan en estupefactos, o sea, pero son emociones muy humanas, o sea, Claro. insisto, ¿no? El cine generalmente trata de embellecer la vida en general, pero la vida no es así, o sea, la vida a veces no es como una película, o sea, entonces Roma es muy así, o sea, es muy como la vida real, o sea, como reacciones Está reales. retratando Ujú. sucesos inspirados en la vida real, sucesos de la vida Ajá. real. Y emociones Y de la vida real también. claro, lo hace de una manera auténtica. Posterior a esto, Silali, hay una de las tomas que para mí es una de las grandes genialidades que tiene la película, porque en esa escena donde los niños están devastados, la madre trata de consolarlos y Cleo también, que Cleo también en este momento trae un dolor muy grande y este es uno de los momentos donde me tocó ver una complejidad en la actuación de Yalitza, que ahorita voy a llegar al final, que Sí. pues te llega al alma, sinceramente, ¿no? O sea, pero bueno, a lo que voy con este momento es cuando están en una plaza, se están entre ellos consolando y al mismo tiempo está pasando una boda en la parte de atrás, donde todo el mundo está gritando, está emocionado porque la Sí. pareja acaba de casarse, ¿no? En una sola toma, que está muy padre filmada, vemos un contraste bien grande, o sea,
el dolor de la separación y la alegría de la unión, o sea, qué genio es Cuarón, de veras. Fue una gran película. Entonces, bueno, nada más comentar que al final, y esto es lo último que voy a decir de la película, pero sí, a pesar de que es parte del final, Sí. creo que sí vale la pena decirlo. Se me hace muy complejo, se me hace muy bello estas últimas partes de la película donde Cleo salva a uno de los niños en la playa y están llorando todos, se están abrazando y ella es cuando dice de que yo no lo quería tener, o sea, tú puedes pensar que es egoísta, puedes pensar lo que quieras de ella, sin embargo, esta es una emoción muy humana, o sea, ¿sabes qué? O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, no tengo quien vea por mí, o sea, voy a tener una niña, no estoy casado, pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, en el fondo, aunque no lo quieras, son emociones que a veces tienes, o sea, quisiera no tener a la niña, o sea, y entonces cuando nace sin vida, se siente culpable porque, pues, ella lo deseó en cierta manera, ¿no? Entonces, el hecho de que ya está con ellos, en ese momento se quiebra Cleo y empieza a llorar y tiene estos sentimientos, o sea, porque toda su vida la han tratado así, o sea, sentimientos entre culpa, sentimientos de vergüenza, pero al final la familia le puede corresponder, o sea, y es lo bonito de la película, ¿sabes? Que al final del día la vida tiene dolor, la vida tiene pena, la vida no es como uno quisiera, pero la vida sigue siendo bella, o sea, entonces cuando tienes a gente que te quiere, ¿no? Cuando tienes una familia, donde hay miembros que incluso que no son de sangre, digo. Entonces eso es lo bonito. Ahora, una cosa muy bonita de la película también, Citlali, son los aviones. Salen algunos aviones durante la película. Sí. Alfonso Cuarón dice que esto lo puedes interpretar como tú quieras, o sea, pueden ser varias cosas. Él dice que él de niño quería ser piloto y se le hizo muy padre. En esa zona hay muchos aviones. Sí. Sin embargo, no sé, cada quien puede tener una interpretación y yo vi una que me gustó bastante, ¿no? Y es el hecho de que a pesar de tu dolor, los aviones siguen como la vida sigue también. Por eso es muy bonito que la película empieza con un avión reflejado en el piso cuando están trapeando y acaba con un avión después de que la familia llega, después de superar un dolor, pero más fuertes y más unidos que nunca. Y acaba de una manera muy bonita para Livo. Clap, clap. La verdad es que fue toda una alegría, disfrutamos bastante hablar de esta película. Se la recomendamos, sí, pero vayan con esta apertura a ver este tipo de obras. La verdad nos enorgullece que este sea una obra en nuestro país. Una obra maestra, la verdad. Nominada a 10 Óscares, por cierto, ganadora de 3, mejor fotografía, mejor única película mexicana que ha ganado mejor película extranjera. Y mejor director por segunda vez, Alfonso Cuarón. Todo grandioso. Un orgullo, todo un maestro. Hay una serie actualmente en una plataforma de él, me la han recomendado mucho y la quiero ver. Tiene 10 capítulos, me parece que sale Cate Blanchett, pero no estoy seguro. Es lo último del trabajo de Cuarón y me estoy muriendo de ganas por ver la serie. Hay que aprovechar, hay que disfrutar. ¿Quién diría, Raimundo, que el día de hoy estaríamos hablando de esta gran película, disfrutando de esta muy buena obra? Disfruté mucho el capítulo. Yo también, y se lo recomiendo a todos ustedes, vayan a ver esta película. Sí, ustedes nos dirán, me gustó, no me gustó, que sí, que no, qué es lo que más rescatan, qué es lo que se quedan de la película, pero ustedes disfruten de verla y no se pierdan una obra que es precisamente para también nosotros los mexicanos. Mira, yo nada más la recomendación, la película está en la plataforma de la N Roja, de hecho es producción, nada más ahí la van a encontrar. Yo la encontré en físico, de hecho la tengo en DVD y en Blu-ray. Hace poquito fui a una tienda de conveniencia que tienen unos tecolotes allá en Saltillo, ya han de saber cuál es. Ya la tenía en Blu-ray, pero la vi escondidita, esta ya en la sección de películas que cada vez es menor. Y la verdad es que esta plataforma no es muy común que saque sus películas en DVD. Y aparte, mira, esta sede aquí es porque esta película pertenece a la Criterion Collection. Esta es una edición mexicana, pero que es directamente la Criterion Collection. Es una colección muy exclusiva del mejor cine del mundo que se hace en Estados Unidos. Me encanta que viene con extras también, viene con 2 discos. Y viene con este pequeño panfletito, o sea que me encanta porque viene todo un escrito completo de Enrique Krause, historiador mexicano, editor de la revista Clio durante muchos años y varios libros también.
Es un tesoro, es una joyita, la verdad, pero si no la consigue física, la puede ver en esta plataforma. Pero sí les doy un consejo. Acuérdense de una cosa, o sea, la mayoría de las veces uno quiere ver película para desconectar el cerebro, y Roma no. Roma es una película para conectar el cerebro. Es una experiencia. Yo les recomendaría que guarden el tiempo que la van a ver, que apaguen su celular de preferencia y que se inmersen en este mundo tan increíble, tan precioso que es Roma, y recorran las calles de la colonia Roma, de allá de México del 70 y del 71. Y quién sabe, digo, pues a lo mejor a futuro les puede gustar mucho este tipo de cine. Entonces, Claro. vale la pena intentarlo. Se lo recomiendo. Es la recomendación que les dejamos el día de hoy. Les agradecemos mucho haber estado en el programa. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos por acá. Dice Berenice Casas, buenas noches, saludos Itlali, doctor Raimundo. También saludos a Federico Garza Soto, a quienes les enviamos muchos saludos. También a Erika Joana Gutiérrez, que nos saluda y nos dice, super película Roma, la fui a ver al cine en su momento. Wow, debió de haber sido toda una experiencia. Yo la pude apreciar hasta ahora, más recientemente cuando nos decidimos hablar de esta película por recomendación de Gerardo, que anda allá atrás. Y también saludos a Alexandro Cervera, que está Alejandro, mi hermano, por acá en el live y que justo nos comentó de que conoció a Latin Lover. Y sí, nos ha contado esa historia. La verdad es que no sé si ya la hemos compartido sí, por acá. Creo que sí nos platicó ya las 2 veces que nos acompañó Alejandro, que esperemos próximamente nos acompañe en otro programa. Sí, claro, siempre viene y nos sube el rating el Alexandro. Justo también Erika Joana nos comenta, gracias a la película hay una modalidad en el IMSS que se llama Trabajadora del Hogar, con todas las prestaciones de la LSS y beneficios conforme a derecho. ¡Wow! ¡Qué buen dato! Muchas gracias. Muchas gracias por decírnoslo, Erika. Es un muy buen dato. Sí, muchas súper gracias. dato, pero súper dato. LS Ofelia nos dicen, buenas tardes muchachos, muy buena película. Saludos. Saludos, gracias. que estén muy bien. También nos manda saludos Tamara Montemayor. Tamara, un saludo, Tamara. Y Marcela nos comenta que considera que Aparicio merece mejores trabajos. La verdad es que creo que dio una gran actuación y me encantaría estarla viendo en futuros proyectos. Fíjate que la vi en una película también de esta plataforma que se llama La Gran Seducción. Es una comedia, es un giro de 180 grados, pero está muy divertida la película. Sí, me gustaría seguirla apreciando en algunas otras obras. Por supuesto. Igualmente de grandes como Roma. También tenemos, pues, nuevamente saludos a Erika Joana, que nos manda saludos. Saludos, Erika. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron observando el programa del día de hoy. No se pierda de cine y otras cosas la próxima semana, en martes, a las 8. Para hablar de otra gran película. Comentarte nuevamente, Cislali, disfruté mucho del capítulo. Creo que estuvo bastante sentimental. Sigo pensando que es una obra maestra y pues próximo martes hablaremos de otra gran película o de otro gran tema. Excelente, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, vean buen cine, tengan una buena semana y nos vemos pronto. Bye. Chao.